mí fue la peor tragedia, y eso que ya había vivido bastante mal el tornado. La verdad, con mucha preocupación, sobre todo esos primeros días en que era muy difícil comunicarse con Bahía Blanca. Yo pensé, sinceramente pensé que se acababa el mundo, no entendía nada, no entendía lo que estaba sucediendo. Yo sabía que mi hermana le había entrado el agua en la casa, que se había tenido que evacuar. Me pudo contar muy brevemente que la habían como rescatado y ayudado a limpiar a la noche para que pudiera dormir, pero hasta durante el día siguiente, por ejemplo, prácticamente no tuve noticias. Y lo más feo es que perdí todas las fotos familiares que estaban en un baúl, y ahí tenía kilos de fotos de la infancia, kilos. Y perdí también, por desgracia, las cenizas de mis padres y de mi hermana. Guillermo, Nora, Pablo y Patricia, los hijos de Raquel y Julio. La familia bahiense vivía en la calle Casanova al 400. La casa conserva la misma fachada. Los pibes crecieron jugando en la vereda, sin televisor, mucha lectura, rodeados de vecinos y el aroma de la panadería del barrio, que sigue como entonces. Jugábamos muchísimo en la vereda, a la payana, a la rayuela, al ladrón y al policía, mucho en la vereda. Se escuchaba mucho la música de María Elena Walsh con todas las canciones en la casa, todo el día les ponía a mi hermana todo eso. Y era muy gracioso cómo Guillermo bailaba el twist del mono liso. ¿Sabe lo que hizo el valiente mono liso? A la orilla de una zanja, caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor. Y se movía con un ritmo impresionante, increíble, de gracioso, nos desmayábamos de la risa viéndolo bailar. Bueno, mi mamá era profesora de letras, terminó la carrera de grande. Yo tengo recuerdos de ella mientras estudiaba griego, latín, lo pasaba muy mal con el griego, eso lo recuerdo. Muy alentado por su papá, porque en ese sentido su papá tuvo un papel preponderante en su formación profesional, intelectual especialmente. Escribió como 300 cuentos a lo largo de su vida, escribió durante una época, escribía todos los días un pequeño cuento de una página. Y cuando tenía escritos como 200, los encarpetó en un libro que hizo solamente para sí mismo, eligió una tapa y lo guardó en un cajón. El libro se llama Golpes Bajos. De ese libro yo rescaté 5 de esos cuentos breves para el libro Un mito familiar. Pero después siempre escribió cuentos y los presentaba a concursos literarios y ganó varios concursos. Incluso ganó el primer premio de un concurso cuyo segundo premio se lo dieron a Héctor Libertela. Así que escribía muy bien realmente, ¿no? O sea, los cuentos que yo seleccioné para el libro Un mito familiar podrían estar en cualquier antología de la literatura argentina. Era una casa, la de la familia Martínez Llavas, donde predominaban los libros y la lectura, la discusión, la conversación, todo se conversaba, se discutía. Todas las noches nos contaba un cuento. Mamá nos leía cuentos, a veces, esporádicamente. Papá todas las noches nos contaba algún cuento de su autoría, siempre eran muy actuados. Nos leía una historia que aparecía en el diario, los domingos aparecía una historia de un señor Porcel, que yo creo que eran unos cuentos un poco graciosos de Landru, si no me equivoco, ¿no? A mi papá le gustaba mucho Landru, no sé, se reía mucho con Landru, a mí no me resultaba tan gracioso, pero bueno. Y entonces él nos leía la historia y nosotros teníamos que escribir lo que él llamaba lectura creativa, lo llamaba, ¿no? O sea, era una forma también de saber si habíamos pescado algo de la historia. Entonces cada uno tenía que hacer una redacción en base a lo que había ocurrido en la historia, pero con otro final, con otros personajes, con otro... era como una especie de ejercicio de un taller literario de entre casas, ¿no? Y
Entonces después él corregía muy seriamente, corregía en 5 ítems, que era originalidad, composición, redacción, prolijidad y ortografía. Pues obviamente era todo manuscrito, ¿no? El premio es un chocolate y él pasaba a máquina el cuento que había ganado, digamos, ¿no? Y al pasarlo a máquina él hacía sus propias correcciones, sugerencias, decía, bueno, en vez de esta palabra que acá está repetida, podríamos poner esta otra, ¿no? Cosas por el estilo. Tuvimos una infancia muy, muy bonita, muy distinta a la de otros chicos, porque en casa no había televisión, en casa se hablaban todos los temas, se hablaban mucho en la mesa, en el almuerzo. Mi papá se resistía a comprar televisor para asegurarse de que leyéramos, sobre todo, ¿no? Le gustaba la idea de que leyéramos y consideraba que el televisor era un poco el desatinador, ¿no? El corruptor de la cultura. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Mi papá, claro, nosotros nos perdíamos algunos de los chistes en el colegio que hacían nuestros compañeros, entonces le insistíamos para que tuviéramos televisor y él pronunció su famosa promesa, voy a comprar televisor cuando llegue el televisor color a la Argentina. Pensando que era algo que quedaba lejanísimo, pues recién aparecía en Europa, qué sé yo, en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué ocurrió? Vino el Mundial del 78 y de pronto, muy poco después, ya había televisión color. Entonces le recordamos su promesa, nosotros ya éramos adolescentes, y dijo, es la primera promesa que no voy a cumplir. La tía Silvia es memoria viva de los años felices de vacaciones frente al mar en Pehuencoy y Montehermoso. Bahiense de nacimiento, estudió en la Universidad del Sur, donde se enamoró de un estudiante peruano con el que formó familia con hijos. Actualmente reside en Lima, capital del Perú. Bueno, la tía Silvia es para mí una tía un poco mítica, ¿no? Porque cuando éramos chicos era, te diría, uno de los nombres más presentes dentro de la familia, porque mi mamá la adoraba, era su hermana menor, tenía 7 años menos y prácticamente mi mamá la había criado, ¿no? Entonces se sentía también como muy responsable por ella, ¿no? Y mi tía Silvia era una tía muy simpática, muy histriónica, recitaba poemas, bailaba, tenía algo actoral. Y era también, bueno, era la mamá de mis primos, entonces venían en las vacaciones de verano y a veces veraneábamos juntos. Eran muy aventureros, por ejemplo, me acuerdo que tenía un Citroën y se vinieron con el Citroën desde Perú hasta nuestra casa en Bahía Blanca, atravesando todo Chile. No te digo que era mi tía hippie, pero había algo de ese mundo. Estuvo siempre muy presente, siempre. Ya tiene sus 86 años, sigue teniendo una lucidez maravillosa y nos acompañó en todas, en las buenas, en las malas. Es una persona que fue una de las primeras en manejar moto acá en Bahía Blanca, fue una persona muy de vanguardia, muy moderna, muy jovial, siempre con muy buen humor. Me acuerdo una vez de ver una película de Ingmar Bergman y se la pasaron durante todo el almuerzo, padre e hijo, Guillermo con su papá, delante de todos nosotros, comentando detalle por detalle la película de Ingmar Bergman, a los más mínimos detalles, buscándoles la influencia, la alegoría o la motivación, o bueno, todo. La habían desentrañado a lo más mínimo la película, ¿no? Fueron socios fundadores mis papás del Cine Club de Bahía Blanca, se reunían en el sótano de una librería muy famosa, muy emblemática en Bahía Blanca, que era la librería Pampamar.
que estuvo abierta durante muchos años, hasta que yo me fui de Bahía Blanca por lo menos, y ahí coincidieron, no se conocían de antes, mi papá y mi mamá como parte del grupo inicial que se reunió para traer el Cine Club a la ciudad. Vi una película que se llamaba El Globo Rojo de chico, que era una película también típica de la época. El acorazado Potemkin. Me acordé de una película que después me hizo pensar muchas veces en mi vida, que se llama El Gato, del cine francés, con Simone Signoret y Jean Gabin, que era una película tristísima. Para Guillermo, la Biblioteca Rivadavia es un lugar entrañable, su segundo hogar. Otra cosa interesante es que se hizo muy conocido en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, que es un modelo de biblioteca en la ciudad y en la zona, un puntal de la cultura, de la cual, bueno, todos éramos socios en la familia, y él especialmente, un gran lector y asiduo visitante de esa biblioteca, donde todos los que trabajaban ahí lo recuerdan, como un visitante diario. Llegaba a la mañana, sacaba un libro y a la tarde, a última hora lo devolvía, porque ya lo había leído. Él, si tiene cariño por la ciudad, si tuvo cariño por su familia y por todos los cariños que haya tenido, de la Biblioteca Rivadavia la lleva en su corazón, en su mente y en todo su ser. Porque la Biblioteca Rivadavia para él ha sido parte de su formación intelectual, literaria y demás. Era como el equivalente a una iglesia, pues tiene algo de iglesia, la Biblioteca Rivadavia, de iglesia masónica en todo caso. Pero es un lugar muy impactante y tenían una sala de lectura para niños que era extraordinaria. Además yo ahí leí colecciones enteras de libros, había unos libros, leía los libros de la colección Robin Hood y había otra colección Iridium. No solamente yo, mi hermana también leía muchísimo de la biblioteca. Leí mi primer libro, digamos, para adultos, que fue El Conde de Montecristo, en 2 tomos, que lo saqué de la biblioteca. Estaba muy orgulloso porque había leído un libro de 700 páginas, ¿no? Un poco lo que hacen los chicos ahora con Harry Potter, eran unos libros así. Sí, leí muchísimo y además tenía algo medio mágico la Biblioteca Rivadavia, que era que vos pedías un libro en el mostrador y enganchaban el papelito y bajaba así una especie de, era un pequeño montacargas, pero tenía algo de película de misterio, ¿no? Yo escribí un cuento sobre Seferino Namuncurá y entonces parte de la investigación fue ir a la Biblioteca Rivadavia a ver qué libros tenían sobre Seferino Namuncurá y por primera vez pasé al sótano, que para mí era un lugar misterioso, quiénes estarían ahí, cómo sería por abajo, cómo podía ser que tuvieran todos los libros que uno veía en el catálogo, ¿no? Y me mostraron y tenían así 3 o 4 libros sobre Seferino Namuncurá también, y me sirvieron para varios detalles de la historia que escribí. El tenis fue la pasión de su adolescencia y se ha prolongado a lo largo de su vida. Yo empecé a jugar a los 14, Guillermo tenía 13 en ese momento. Y con gran sacrificio nos compraron las raquetas, la vestimenta, porque realmente queríamos jugar. Papá siempre decía que para deporte, educación y salud, todo. Me marcó muchísimo en la adolescencia, era prácticamente mi único desvelo. Tuve un periodo, te diría, entre los 14 años y los 17 años en que mi vida era el tenis. Para que te des una idea, ¿no? Yo iba a la escuela muy temprano a la mañana y miraba por la ventana, te diría, con angustias cómo se movían las hojitas de los árboles, porque en Bahía es muy complicado jugar por el viento, hay unos vientos huracanados tremendos, y donde yo jugaba, entrenaba, que era o el club universitario o esportiva, ahí el viento se hacía sentir.
Incluso te digo, entrené durante una época con un compañero mío con el que jugábamos dobles, pero también entrenábamos singles, Carlos Larrivité, y me pasaba a buscar con su auto a las 5 de la mañana, a veces 6 de la mañana, para jugar. Apenas abría el club, cuando todavía, ¿no? En el verano, cuando recién estaba por salir el sol y las canchas todavía estaban quietas, porque eran los únicos momentos donde no había viento. Siempre tuve muy mal temperamento para jugar al tenis, ¿no? O sea, nunca fui un jugador astuto, calmo. Fui más bien irascible. Tenía el carácter de Gaudio, ¿qué te puedo decir? El tratamiento del tenis en la literatura decidió a escritores que practican el deporte a impulsar una antología literaria de cuentos relacionados con el tenis. Ha sido bastante maltratado en la literatura el tenis. Hay un libro, una antología de cuentos de tenis, que tiene prólogo de Liliana Hecker. Ese libro surgió de una cena en donde el que era director de la editorial Alfaguara había sido jugador de tenis también, había jugado bastante, y empezamos a barajar con otros que estaban en la mesa la forma en que había sido tratado el tenis en la literatura. Para la presentación de la antología, la editorial organizó un partido entre Guillermo Martínez y Ricardo Cano, que estuvo en el puesto 41 del ranking mundial. El resultado estaba cantado. La nota con video del partido fue publicada en el diario Clarín. Una felicidad repulsiva, inspirado en los años de tenis en Bahía Blanca, integra la antología de cuentos sobre tenis. Es además uno de los 11 cuentos del libro que en 2014 obtuvo el primer premio hispanoamericano de cuentos Gabriel García Márquez. Yo aporté mi cuento Una felicidad repulsiva, que para los que son de Bahía yo creo que hay una referencia casi inmediata en quienes me inspiré para el cuento. Además de matemático y jugador de tenis, su padre le despertó la pasión por el ajedrez, que se estimuló cuando a comienzos de los 70 el campeón mundial Bobby Fischer visitó Bahía Blanca. Fischer vino a jugar, como si te dijera, la semifinal, porque después la final contra Spassky la jugó en Reykjavik. Vino a jugar la semifinal con Petrosian y eso lo seguimos con fervor. En la radio escuchábamos los partidos, los reproducíamos. Mi papá se entusiasmó muchísimo. Y después Fischer, como parte de ese viaje, hizo una serie de simultáneas y vino hasta Bahía Blanca y se juntaron los 20 mejores tableros de toda la Patagonia. Les ganó a todos, salvo 2 partidas que hizo tablas. No recuerdo, yo creo que Jorge Dubín fue uno de los que hizo tablas, que era el mejor ajedrecista en esa época, ¿no? Y el otro posiblemente haya sido Ray Méndez. Eran todos jugadores que yo había conocido por jugar dentro, ya era la época en que yo jugaba en el Club Olimpo y que dio lugar también a la escena inicial de Acerca de Roederer. Acerca de Roederer, una de sus primeras novelas publicadas en 1993, es una ficción ambientada en el primer piso de la sede del Club Olimpo, donde Guillermo jugaba al ajedrez. La originalidad y profundidad de la obra cosechó críticas muy elogiosas y fue traducida a 15 idiomas. Tiene que ver con una especie de amalgama de personajes que yo conocí en mi adolescencia y en mi juventud, ¿no? En particular, había uno que era amigo de un vecino que se enteró de que yo jugaba al ajedrez y mi vecino me dijo, bueno, tenemos que ir a la casa de Ricardo porque él juega, yo creo, me dijo que él juega muy bien, lo que pasa es que nunca jugó con nadie. Y entonces yo pensé, ¿cómo es esto? Era un chico que estudiaba de los libros de ajedrez. En ese momento no había computadoras que jugaran al ajedrez. Era simplemente alguien que estudiaba de los libros y que se había hecho como la composición del juego por sí mismo. Algo muy extraño. Jugué con el chico y era brillante. Y el tercer caso es el de un matemático que estudiaba en su casa con libros de matemática,
pero no hacía los ejercicios prácticos de los cursos regulares de la universidad. Entonces iba a rendir los exámenes libre, o sea, se presentaba libre y daba unos exámenes teóricos extraordinarios y después no podía resolver los ejercicios. Brindo porque en un futuro muy cercano nuestra amada universidad pública esté funcionando a pleno y cada vez con más estudiantes. Reconocida cuentista y novelista, Liliana Hecker es maestra de escritores. Guillermo Martínez fue uno de sus alumnos. Comenzó a estudiar física en la Universidad de Buenos Aires, pero dejó la facultad porque la literatura le ganó el corazón. En los años 60, junto a Abelardo Castillo, fundó la mítica revista El Escarabajo de Oro, en cuyo consejo de redacción estuvieron escritores universales como Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Ernesto Sábato. ¿Cómo te puedo decir? Cuando yo llegué a Buenos Aires, Liliana Hecker yo la leía en las revistas El Escarabajo de Oro, tenían algo mítico, ¿no? Abelardo, ella, como referentes de toda una generación, los escritores del 60, era una voz también muy poderosa en lo intelectual, asociado a la voz política, diría, de los escritores, política en el sentido de política cultural, ¿no? Así que yo estaba un poco intimidado, te diría, de llevar mis cuentos, no sabía bien que era un taller literario tampoco. Y lo que me gustó, con lo que creo yo que sintonizamos inmediatamente, es que tenía una manera muy desapasionada, o sea, desapasionada y entusiasta, que no es algo raro, es el modo científico. O sea, desapasionado en el sentido de que nada es personal, no te voy a decir nada que pueda resultar hiriente. Igualmente la gente se ofende, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que ella decía siempre era muy imparcial en algún sentido. Y a la vez era muy entusiasta con las cosas que estaban bien, con lo que ella llamaba hallazgos. A través de ella conocí a Alicia Steinberg, a Isidoro Blaestein, a Ricardo Piglia. Bueno, por supuesto, a Silvia Paraguirre y a Abelardo Castillo. Es decir, me abrió un mundo de relaciones de algún modo. No es que yo, lamentablemente, no tengo el don de las relaciones, pero bueno, pude acceder a una cantidad de escritores a través de ella, ¿no? Guillermo me llamó, era un desconocido para la literatura, por supuesto, todavía, y para mí lo era. Charlamos como suele ocurrir, yo siempre hago una entrevista con la persona que quiere venir al taller. Bueno, me fascinó que fuera matemático, yo estudié física y tengo mucha afinidad con los científicos, y me pareció una persona muy inteligente, que había leído mucho. Por supuesto, le propuse que sí, que se integrara al taller. Otra cosa, un dato que a mí me había gustado, es que justamente fuera de Bahía Blanca, porque mi familia, la familia de mi papá es de Bahía Blanca, y de hecho mi hermana es bahiense, y yo no soy bahiense por pura casualidad, así que fue también un punto de contacto. Hicimos muy buenas migas, y Guillermo fue un tipo que enseguida empezó a captar, ¿no?, ciertos secretos del cuento, y eso se nota. Infierno Grande es el cuento que dio título al primer libro de Guillermo Martínez, publicado en 1989. Guillermo leyó un cuento en borrador. Era realmente un borrador. Eso no es nada raro en los talleres, y sobre todo cuando la gente recién empieza, lo que lee son borradores y sobre eso se trabaja. Pero yo escuché eso y dije, acá hay un cuentazo. Era el borrador de Infierno Grande. Lo señalo muy particularmente porque ahí para mí se produjo un clic. Realmente no era un cuento más de alguien que estaba en los comienzos, porque realmente estaba en los comienzos. Era un gran cuento, el borrador de un gran cuento. Bueno, por supuesto, se hicieron las críticas. Yo tengo fama de ser muy crítica, por respeto y por amor a mis alumnos. Guillermo lo fue trabajando ese cuento y fue el cuentazo que realmente sigue siendo. Para mí es un cuentazo, es el que le da título además a su primer libro.
A partir de ese momento no fue el único buen cuento. Realmente leyó varios cuentos muy buenos que después iban a integrar su primer libro, Infierno Grande. Pero ya con ese cuento le empezó a ir muy bien a Guillermo. Ganó, me acuerdo, un concurso que era de cuentos y el premio era un viaje a Cuba. Es decir, con ese cuento lo ganó. Era un principiante. Debo decir que era un principiante. Y ya le fue muy, muy bien. Infierno Grande nació de una noticia que yo leí, una noticia un poco perdida en los diarios. Yo era muy lector de diarios. Esta era una noticia de la política, pero un poco suelta, que hablaba sobre unos cadáveres que habían unos restos humanos que habían aparecido en la zona de Santa Teresita. Después yo hace muy poco vi la película Traslados y ahí se ubica absolutamente el hecho que yo leí. Porque después quedó, como fue algo tan al pasar, todavía estábamos en dictadura. Por un tiempo me quedó como la idea de, pero esto lo leí realmente, ¿de dónde lo saqué? ¿No? Y me reencontré con esta historia en el documental Traslados de Nicolás Gil Lavedra, excelente documental. Claro, eran los cuerpos que tiraban desde los aviones y que la marea llevaba a las orillas y que algunos quedaban como encallados en los médanos, esos restos. Entonces yo había leído de esto, que habían desenterrado cuerpos humanos, y hubo ahí un momento raro, porque las madres de Plaza de Mayo estaban con la consigna todavía de aparición con vida, y no confiaban en cómo los iban a identificar, a los cadáveres. Entonces es como que nadie quería hacerse cargo. Y por lo que me enteré ahora mismo, porque yo no sabía cómo había terminado eso, esos cadáveres fueron llevados a un cementerio, creo que en General Rodríguez, un lugar así, y recién mucho después los identificaron los del equipo forense. Y yo decidí escribirlo como si fuera un cuento policial que se revela en el final como este hecho tremendo de tipo político, una especie de cuento policial que se transforma en un cuento de horror. Tuve la sorpresa, no muy agradable, de que 20 años después de escribirlo, fui a una escuela en Bahía Blanca y los chicos no tenían absolutamente ninguna idea de contexto de lo que significaba el final del cuento. Entonces lo habían leído como un cuento de horror, que lo es también, pero no alcanzaban a entender la articulación con la historia política argentina. Bueno, yo creo que Guillermo a esta altura tiene lo que se dice una obra, ¿no? En el sentido de que no es de esos autores que han hecho libros sueltos que andan por ahí, sino que constituyen un corpus, ¿no? Y que uno lo puede leer de esa manera. Yo creo que lo primero que debo haber leído de él era Infierno Grande, ¿no? Que para mí es una de sus obras más emblemáticas, pero por supuesto leí todo lo que seguía y a veces desordenadamente. Claudia Piñeiro es escritora y guionista de cine y televisión. Obtuvo el premio Clarín con la novela Las viudas de los jueves, que fue llevada al cine. Escribió el guión de la serie El Reino, emitida en Netflix, y recientemente presentó su último libro, La muerte ajena. Yo creo que por primera vez nos vimos con Guillermo en una fiesta de Tusquets, cuando Tusquets todavía incluso no pertenecía a Planeta, ¿no? Era todavía una editorial independiente y hacían unas fiestas generalmente para la época de la Feria del Libro muy buenas en Buenos Aires, y era como si fuera en un petit hotel por Barrio Parque, y ahí lo conocí y empezamos a coincidir en ferias, en viajes y demás, y quedamos muy, muy amigos, ¿no? De ir juntos a distintos lugares donde nos fuimos encontrando. Crímenes imperceptibles ganó en 2003 el premio Planeta a la mejor novela. La escribió durante los años de estudio en la Universidad de Oxford. El libro fue un verdadero éxito. Traducido a 40 idiomas, solo en Inglaterra vendió 200.000 ejemplares. Cuando él ganó con Crímenes imperceptibles el premio Planeta, yo había sido una de las 10 finalistas con Tuya. Y tardé en leerlo, por esas cosas que te quedan, esas cosas de
de mini broncas que decís, este que me ganó no lo voy a leer tan rápidamente. Así que tardé en leerlo ese. Entonces, no me acuerdo bien en el orden, pero por supuesto que acerca de Roeder, Crímenes Imperceptibles, fueron de los primeros, o sea, lo recuerdo, lo tengo muy vívido de las lecturas, y todos los que siguieron, ¿no? La muerte lenta de Luciana B., todo, los crímenes de Alicia, todo lo que... Cualquier libro que Guillermo saque lo leo, y también los ensayos, me gusta mucho como ensayista. La adaptación de la novela Crímenes Imperceptibles llegó al cine dirigida por el español Álex de la Iglesia, con el título de Los Crímenes de Oxford. Llegó a través de Gerardo Herrero, un productor español que después se convirtió en un amigo. Tiene una escuela de guión y le gusta mucho la idea de adaptar novelas. O sea, siempre busca novelas para adaptar porque de algún modo es como si la estructura ya estuviera. Y me preguntó en ese momento qué director de habla hispana, digamos, me gustaría para la película. Justo en ese verano yo había visto Crimen Perfecto de Álex de la Iglesia. Me había encantado, me había parecido muy original, muy... y a la vez es una película que tiene algo del mundo del policial. Entonces pensé que él lo podría hacer. Y cuando le dije, me dijo, no, bueno, pero tenemos que bajar a tierra. Álex tiene su propia productora, tiene sus proyectos. Entonces me sugirió algunos otros nombres que estaban muy bien. Y bueno, un poco yo lo dejé en sus manos. Y lo único que yo pedí es que la película se rodara en Inglaterra. Esa fue como mi única... Bueno, hicimos algo así como un pacto de caballeros, que se rodara en Inglaterra, que no hubiera ni más ni menos muertes, que no hubiera ni más ni menos sospechosos y que el culpable fuera el mismo. O sea, yo no quería que de pronto hubiera toda una especie de ampliación del elenco de sospechosos, de personajes, que se arreglaran con lo que había en la novela, ¿no? Y que lo esencial fuera lo mismo. Eso fue más o menos lo que hablamos. En Los Crímenes de Oxford aparece un personaje que encarna al ilusionista de Tandil, René Laván. Del mago con una sola mano, ¿no? Me parece una metáfora extraordinaria de la literatura, del arte en la literatura. Y de hecho, mi primera aproximación a René Laván fue a través de un ensayo que se llama El cuento como sistema lógico, y que habla de la literatura como un acto de ilusionismo, y el cuento en particular, en el que, bueno, parte del acto de ilusionismo es mostrar en primer plano una historia y hacer pasar bajo esa especie de distracción con una mano, hacer pasar con la otra la verdadera historia que solo conoce el autor al principio, ¿no? Esto el artículo es como una continuación o una variación sobre tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, que es un ensayo fundacional sobre el cuento. Alejandro Lázaro, por Los Crímenes de Oxford. La película fue un éxito y logró 12 estatuillas del premio Goya, el máximo reconocimiento del cine español. Y el Goya es para Alejandro Lázaro, Los Crímenes de Oxford. Otra de sus novelas, La muerte lenta, de Luciana B., también fue muy requerida para guión cinematográfico. Esa es una novela por la que tuve más pedidos de adaptaciones que por ningún otro libro mío. Incluso lo quiso hacer en un momento Natalia Oreiro, que estuvimos como conversando unos 6 meses por la posibilidad de que ella lo adaptara después de que ella hizo Gilda. Ojo por ojo. Hola. Esteban Rey. En 2022 la novela finalmente llegó al cine con el nombre de La ira de Dios, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga. Yo creo que Guillermo es más dueño de los guiones de sus películas que yo, porque Guillermo es más consistente en decir esto no me gusta, esto sí me gusta, etcétera, y me parece que debe haber peleado más.
Obviamente hay películas como la que fue Los Crímenes de Oxford, que son películas que ya son de una mega empresa, digamos, no son tan cercanos para andar insistiendo sobre los cambios. Pero yo, en conversaciones personales que tengo con él sobre las adaptaciones y demás, me doy cuenta que él es muy defensor de ciertas cosas de su texto. Yo me acuerdo que una vez Guillermo me dijo: ¿te acordás en tal escena, tal palabra? Yo esa palabra la pensé durante 15 días y después no van y me cambian esa palabra. Y entonces yo pensaba, pobre Guillermo, lo que va a sufrir con las adaptaciones que sigan para adelante, porque en realidad te cambian una palabra y te cambian muchas cosas, ¿no? Pero en general él ha trabajado mucho más cercano a los guionistas. Tengo la sensación de que él se lo toma... Yo como vengo del palo del guión, yo ya ahora Guillermo está escribiendo guiones también, pero yo ya tenía un entrenamiento como guionista, sé que hay que entregarlo y bueno, saldrá otra cosa que con suerte va a ser mucho más valioso que si dejamos el libro tal cual está, pero al principio esa cosa de que te cambian, ¿no? Un personaje, que te cambian un texto, lo que sea, te da como un resquemor, ¿no? Y me acuerdo que él estaba casi como muy impactado al principio. Seguramente ya a esta altura lo ha no sé si lo ha superado o si ha resignado, porque también hay una cuota de resignación en eso. No, es muy difícil. El consejo que me dio Carmen Balcells, cuando todavía vivía, mi agente, me dijo: mira, Guillermo, cuando llega un pedido de adaptación de una novela, siempre le digo lo mismo a los autores. Hay que pedir la mayor cantidad de dinero posible y tomarlo como indemnización. No hay ningún autor que luego quede contento con lo que ve en la pantalla. Su primera agente literaria fue Carmen Balcells, representante de escritores de dimensión universal, como Pablo Neruda, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Balcells le dio otro consejo. Por supuesto, yo le pregunté lo mismo que vos: ¿se pueden tomar algunos recaudos? Me dijo: no se puede poner un contrato porque después hay una disputa de cualquier tipo y ¿quiénes van a tener los mejores abogados? ¿Quiénes van a pagar? Me dice, ellos, como diciendo, ellos son los productores, los que tienen el dinero. Entonces, son cosas muy difíciles de dirimir en la justicia. Entonces, la idea de ella era, que eso sí siempre lo cumplió en los contratos de cine, poner una cláusula que diga que al autor le tienen que exhibir el material final sin los créditos, para que el autor pueda decidir, después de ver la película, si inscribe basado en la novela de o libre adaptación de la novela de. Como diciendo, bueno, si vos pones libre adaptación es una forma de decir no me hago cargo de esto que estamos por ver. Una madre protectora, otro de los cuentos que llegó al cine. El hijo, también dirigida por Sebastián Schindel, es protagonizada por Joaquín Furriel, Martina Guzmán y Luciano Cáceres. Las tres películas inspiradas en libros de Guillermo continúan disponibles en la plataforma de Netflix. A las 20:39 llegó esta noche a Bahía Blanca un hijo de esta ciudad, Premio Nobel 1974, doctor César Milstein. En la última visita a Bahía Blanca en 1987, la Universidad Nacional del Sur le entregó a César Milstein el doctorado honoris causa. El entonces alumno Guillermo Martínez nunca imaginó que el título de doctor en matemáticas lo recibiría de manos del Nobel bahiense. La entrega en realidad fue una sorpresa para todos. Se sabía que ese día del acto de colación coincidía con la entrega de un doctorado honoris causa para él, que le daba la universidad. Y él, un discurso muy breve, muy simpático, en el que dijo que era la primera vez que le daban un título sin tomarle examen, recuerdo. Y recuerdo también que dijo algo muy interesante que se aproxima a lo que dice Borges en sus clases, ¿no? Acabo de leer un libro sobre un curso que dio de literatura argentina,
y es que él dijo que los profesores en general se dedican a ver en los exámenes más aquello que los alumnos no saben que aquello que sí saben, ¿no? Creo que ese día él dio 3 o 4 diplomas. Me acuerdo en particular que tuve la fortuna de que justo me daban a mí mi título de magíster y me lo entregó él. Y junto a mí estaba una amiga de la adolescencia, Raquel Gerstein, con la que jugué muchas veces al tenis y que se recibía de geóloga, si mal no recuerdo. Máxime sabiendo que su mamá ocupó el cargo que ocupo yo ahora. César Milstein era para mí alguien desconocido hasta que cuando ganó el premio Nobel descubrí que había una larga conexión familiar porque era el vecino de la casa donde vivían mi mamá y mi tía cuando eran chicas. Incluso creo que iban juntos a la escuela con mi tía Silvia. Así que para mí cobró otra clase de resonancias familiares cuando me enteré de estas conexiones. Y luego, bueno, leí en esos días en que le entregaron el premio Nobel, leí sobre su trayectoria, sobre la noche de los bastones largos, sobre su decisión de quedarse allá. Y también me encantó su personalidad, era una persona muy, muy tranquila, muy serena, y a la vez aguda. Y dejó un legado en Bahía Blanca de becas para que los estudiantes, creo yo, de ingeniería química o de bioquímica pudieran ir a estudiar a sus laboratorios, alguna materia de posgrado. Rosa Montero es reconocida escritora y periodista española, autora de exitosas novelas, Premio Nacional de las Letras Españolas y una de las principales columnistas del diario El País, de España. Tiene algo de niño que me encanta, que de niño que no ha crecido, sigue siendo muy niño. Él cree que es muy maduro, pero sigue siendo muy niño y esa es su parte, por otro lado, más encantadora, ¿no? Empecé a seguirle todo lo que escribía. Roderer, después vino, después de Roderer vino La mujer del maestro, me parece. Esas dos primeras fueron muy inquietantes y muy interesantes porque de nuevo eran unas dos novelas muy novedosas en la manera, en el fraseo, sonaban muy peculiares, vuelvo a repetir, con esas elipses, con esa especie de... Daba vueltas con las palabras a grandes agujeros expresivos e intensos y complicados y peligrosos, ¿no? Había como una dureza de fondo, ¿no? Que se traslucía a través de ese lenguaje tan exacto, tan preciso, que siempre me ha encantado, la exactitud del lenguaje de Guillermo. Y luego vinieron los crímenes, la que se llamó Los crímenes de Oxford en la película de Ales de la Iglesia, pero que eran crímenes imperceptibles, que le hizo muy famoso y que era genial, me gustó muchísimo y que inaugura, yo creo, una nueva vertiente, porque sin dejar esa exactitud de la palabra y tal, empieza a hacerse como más narrativo, de alguna manera, ¿no? Le da como una vuelta de tuerca a las antiguas novelas policíacas, ¿no? Las novelas, las estructuras a lo Agatha Christie y les convierte en otra cosa. Y eso tiene mucha gracia también y tiene una vertiente de juego mental, de juego matemático, ¿no? Es un tipazo, es un amigo y es un gran escritor. Pablo de Santis es escritor y guionista. En 2007 ganó el Premio Planeta Casa de América por su novela El Enigma de París. Fue creador y guionista del Hipnotizador, una serie dramática con 2 temporadas emitida por HBO, protagonizada por Leonardo Sbaraglia junto a actores brasileños, uruguayos y argentinos. La obra de Guillermo yo creo que tiene los dos elementos que a mí me fascinan. Por un lado, el tema de los géneros, que está presente sobre todo el policial, ¿no? El tema de la intriga, el tema del secreto, y por otro ese costado intelectual que tienen sus novelas, a veces vinculados a cuestiones científicas y otras veces a cuestiones más literarias, ¿no?
Por ejemplo, Crímenes Imperceptibles, la novela que dio origen a los crímenes de Oxford. Ahí aparece el tema de la matemática, pero al servicio de una trama y de una manera deslumbrante. Después también aparece el tema de la matemática vinculada a la literatura en Los Crímenes de Alicia, que es una continuación de Crímenes Imperceptibles. Y yo creo que esos dos elementos, el elemento del tema del secreto, del policial, de esa especie de estructura cerrada que tiene el policial, y el elemento científico, de conocimiento, de investigación, hace que las novelas de él sean tan atractivas. Y por otra parte aparecen siempre elementos de la experiencia de él, de su niñez en Bahía Blanca, su primera juventud en Bahía Blanca. Él después se vino a estudiar a Buenos Aires, pero aparece muy bien en todas sus novelas, ¿no? Luis Agasti es licenciado en Historia de la Universidad Nacional del Sur, profesor de Historia del Arte en Escuelas Medias de la Universidad. En 2003 obtuvo el segundo Premio Nacional de Literatura por su obra Una ofrenda musical, y el año pasado fue distinguido por la Fundación Konex como uno de los 5 novelistas argentinos más prominentes de la última década. Sí, pues yo lo conocía de leerlo en los 90, cuando saca Cerca de Roderer, y después saca La mujer del maestro, y en el, ya no me acuerdo, 2002, 2003, no sé cuándo, él gana el premio Planeta por Crímenes Imperceptibles, ¿sí? El Planeta del premio, ¿no? Y entonces acá en Bahía le voy a presentar y me piden a mí que lo presente. Entonces leo el libro, y ahí nos conocimos, me acuerdo, en el bar Plaza, creo que era, y él estaba leyendo un libro mío, una primera novela mía. Y bueno, hubo un buen vínculo de entrada, que luego se fue más allá de lo literario, o sea, una amistad, donde cuando vine a Bahía o a Buenos Aires, almorzamos, cenamos, charlamos, de manera muy agradable, con muchísimo afecto, ¿sí? Y de hecho yo a él le debo mucho. Él me recomienda a mí para una beca, sin que yo se lo pida además, una beca muy seria, muy importante en Nueva York, el cual estaré siempre agradecido por eso, por supuesto, ¿no? Pero siempre ha sido muy generoso con la difusión de mis cosas. Con los años se ha convertido en un gran amigo, me leo todos sus libros, me gustó muchísimo esa especie de trilogía que hizo con Bellas Artes, Una ofrenda musical, y el último que se me escapó el nombre ahora. Y leí también el Canon de Leipzig, leí, bueno, creo el Malmström, creo que casi todos sus libros leí. Otros escritores de Bahía, Valeria Tentoni, me gustó mucho su libro de cuentos, me gustan sus poemas, no tengo una valoración crítica muy aguda sobre la poesía, ¿no? O sea, no leo la suficiente poesía como para tener un juicio crítico. Pero me gusta mucho cómo aparecen algunos elementos poéticos, digamos, en sus cuentos, sin que, para decirlo con una frase de Papo, sin que se ablande la milanesa. Así que me gusta mucho lo que hace Valeria. Y leí algunas crónicas de Sonia Budassi, que también me gustaron mucho. A mí me parece un extraordinario narrador, un tipo que tiene un tempo que sabe administrar muy bien, tiene un sentido, maneja el sentido del ritmo narrativo, de cómo dosificar escenas, cómo crear sin caer en el trazo grueso ni ahí, lo que puede ser un suspenso, obviamente en sus policiales, y que a mí me parece muy magnético, sabe hacerlo muy bien. Me interesa muchísimo la incorporación de cierta temática dentro de un campo que es un poco a parecer como restringido, que es el policial, aunque yo no lo pondría a Guillermo como es un autor de policiales, para nada, pero introduce allí la idea de las series lógicas, de una manera tan lúdica como innovadora, y que creo que amplía los límites del género.
En ese sentido, sí, yo creo que Guillermo es un tipo que innova eso. Si bien su apuesta no es por la materialidad del lenguaje, por la orfebrería, digamos, plástica del sonido, sino por los modos de narrar y la temática, yo sí lo considero un tipo muy valioso y muy interesante lo que hace, ¿sí? Yo aprendí a leer cuando tenía 4 años y tenía una infancia muy especial, y una señora que amé mucho, que estaba en nuestra casa con mi padre, Adelina Bamonde, me enseñó a unir las letras y entender tal vez qué palabra era. Y ha pasado años creo que soy una buena lectora. Ahora me gustaría hablar de Guillermo Martínez, porque en la última parte de esta vida mía, que espero que sea más larga, lo conocí. Estaba un día, no a él, estaba un día en el Torreón del Monje y una chica me miró y dice: ¿usted qué lee tanto? ¿No leyó Martínez? Y me dio mucha vergüenza. Me dijo: compre todos los libros porque le van a encantar. Y compré los libros que tenía. Y después compré los que me faltaban, ¿no? Hay libros que son absolutamente maravillosos. Y se lo comuniqué. Me dio gusto. No quiero nombrar ninguno en especial, qué sé yo. No quiero. Pero sepan que me conmovió hasta las lágrimas, me emocionó, me divertí. Pero por sobre todas las emociones, que yo soy fácil porque soy intensa, aprecié a un enorme escritor. Así que gracias por preguntarme esto y un beso enorme. Acabo de escribir un tratamiento para una película que no sé si se hará, para Natalia Meta, que es la directora del Prófugo. Es un tratamiento para una película que se llama Los papeles de Oxford, que es una película de espionaje que transcurre en Oxford. Y bueno, yo escribí una historia que después se convirtió en un guión y participé en ese guión. O sea, escribí la historia y de algún modo colaboré con Leo D'Agostino en la escritura del guión. Es un proyecto que está ahora ahí en stand-by, digamos. No sé, todos decimos que puede ser que llegue a ser premio Nobel y ojalá a mí la vida me depare por verlo. Me emociona mucho lo que estoy diciendo. Como dice Pedro Mairal, tachame la doble general. Pero él tenía un programa, si no me equivoco, que era Tachame el Nobel, se llamaba. Tachame el Nobel, creo que casi todos nacemos con el Nobel tachado.